Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la sección de cierre interconsulta en el canal Tutorías Medicina Interna. Una sección donde discutimos casos que ustedes nos envían para resolver dudas diagnósticas o terapéuticas. Si tienen algún caso interesante que quieran que discutamos, envíenlo en el link que hay en la descripción. Andrés, cuéntanos el caso de hoy. Bueno, hoy vamos a analizar un caso que en este caso nos envía un doctor anónimo, no sabemos de dónde es, y es un caso relacionado con un estudio pretransplante de un donante de riñón. El paciente donante no tenía antecedentes conocidos de importancia, ninguna sintomatología al momento en el cual se estaba realizando la valoración pretransplante, y dentro de los estudios que le realizaron se le realiza una prueba de ELISA para VIH, la cual arroja un resultado positivo, por lo cual se decide tomar una segunda prueba confirmatoria, la cual arroja un resultado negativo. Nos pregunta entonces el doctor que envía el caso cómo se abordaría en este escenario, pues, este contexto. Un caso muy interesante, Andrés. Creo que antes de resolver la duda podemos abordar tres temas en particular. El primero, ¿cuál es el rol del internista en la valoración del donante vivo pretrasplante? El segundo, ¿a quién le deberíamos hacer una prueba de VIH? Y tercero, ¿cuál es el rendimiento diagnóstico de la ELISA en VIH? Y con eso sí poder decidir qué hacer con este paciente que tiene un resultado discordante entre dos pruebas para VIH. Me parece súper bien y yo creo que podríamos entonces empezar con la primera pregunta, aprovechando que pues usted en donde trabaja tiene la oportunidad de saber qué es un programa de evaluación pretrasplante, cuál es el rol del internista. ¿Qué nos podría comentar entonces respecto a esto? De acuerdo, Andrés. La valoración pretrasplante del donante vivo involucra a múltiples especialidades y cada una tiene un papel en específico. En el caso del internista, lo más importante es asegurarse de que la persona que está buscando donar su órgano, bien sea un riñón o el hígado, una parte del hígado, no se va a ver afectada ni su calidad de vida ni su expectativa de vida una vez haya el ejercicio de donar. Ya mirar si el órgano va a ser adecuado o si van a haber, digamos, dificultades durante la cirugía, ya es más el rol de, digamos, del nefrólogo en el caso del trasplante renal o del hepatólogo en el trasplante hepático y del cirujano de trasplantes. Entonces, la pregunta es si la calidad de vida se va a afectar o si la expectativa de vida se va a afectar con este paciente. Y hay múltiples cohortes que han demostrado que cuando una persona dona un órgano, su expectativa de vida es igual o incluso puede ser superior si no lo hubiera hecho. Esto parece un poco contraintuitivo, pero si nos fijamos, una persona que ya donó su órgano es una persona que está consciente de que pues, tiene riesgo de desarrollar alguna complicación a largo plazo si no tiene los cuidados necesarios, así que pues va a estar más enfocado en sus estilos de vida saludable, va a tener controles médicos más rigurosos. Esto es lo que ha llegado a concluir que un paciente que dona un riñón o parte de su hígado y que es correctamente seleccionado puede tener una expectativa de vida similar. Claro, esto no está basado en ensayos clínicos aleatorizados porque no sería factible hacer un tipo de estudio así. Probablemente son más cohortes que pues tienen, digamos, algo de sesgo, por lo cual se trata de ajustar en esas cohortes, pero digamos los resultados han sido consistentes como lo vemos en la tabla, entonces pues eso nos hace sentir confiados al respecto. Ahora bien, al momento de evaluar el paciente se tienen que mirar muchas cosas al tiempo y existen múltiples guías de práctica clínica que nos ayudan a orientar cómo evaluar al paciente de una forma que sea completa, pero que sea racional en los recursos y que tampoco yo me ponga a buscar un montón de cosas que me voy a encontrar, que van a ser hallazgos incidentales y no voy a saber cómo manejar. Quizás la guía que más utilizamos es la guía del 2017 del CADIGO, que además utiliza la metodología GRADE para la generación de las recomendaciones, la cual pues es la más aceptada incluso por la OMS. Y en esas guías podemos ver una serie de laboratorios que se le deben hacer a nuestros pacientes y además de eso nos muestran unas escalas pronósticas que nos ayudan a predecir la probabilidad de que el paciente vaya a desarrollar enfermedad renal terminal una vez haya donado el órgano. Obviamente estos estudios no están hechos en población colombiana, pero pues digamos que puede ser una herramienta adicional para ayudar también a comunicarle ese riesgo al paciente y él entienda las implicaciones que tiene al donar el órgano. Cada grupo de trasplantes debe ajustar los umbrales hasta los cuales considera que el paciente sería apto o no para donar. Y en esta tabla vemos que son múltiples los laboratorios que se solicitan, entre esos pruebas infecciosas, porque puede ser un mecanismo de transmisión, la donación de órganos, y entre esos pues está la infección por VIH. Sin embargo, vean ustedes que es una contraindicación relativa para poder ser donante de riñón. De hecho, estuvimos consultando
un estudio que se publicó recientemente en el New England Journal of Medicine sobre una cohorte que comparó los desenlaces a largo plazo en 198 adultos que viven con VIH y recibieron trasplante renal de donantes con y sin infección por VIH. En este caso estaríamos hablando de evidencia indirecta, ya que en el estudio era donante cadavérico, nosotros estamos evaluando donante vivo y además acá son receptores que viven con VIH. Lo que sabemos hasta el momento es que el receptor que nos estamos evaluando pues no lo tiene. En el seguimiento a 3 años no hubo ninguna diferencia para el análisis ajustado del desenlace primario de muerte por cualquier causa, pérdida del injerto, evento adverso serio, falla en el tratamiento de VIH o infección oportunista. Con esto claro, Andrés, entonces, ¿a quién más se le debería hacer una prueba para VIH? Ya vimos un ejemplo muy claro que es precisamente este caso y es el estudio pues, de un donante vivo de cualquier tipo de órgano, ¿no? Sin embargo, pues creo que el mensaje inicial con el cual me gustaría abordar esta pregunta es que en general todas las personas se benefician de una prueba de tamizaje para VIH. Esto debido a que por lo menos para 2017 se estimaba que en el mundo habían 40 millones de personas que vivían con VIH, pero de estas solo una de cada 4 tenía certeza o sabía como tal de su diagnóstico. Por esto, en general, pues las organizaciones varían un poco en cuanto a sus recomendaciones de a quiénes realizar o no una prueba de tamizaje para esta infección, pero lo que podemos concluir a grandes rasgos es que cualquier adulto entre 18 a 65 años, por lo menos una vez en la vida, debería de realizarse una prueba. Debería de realizarse un tamizaje anual en las poblaciones que se consideren de riesgo, como por ejemplo hombres que tienen sexo con hombres, usuarios de drogas endovenosas, conductas sexuales de riesgo, poblaciones que tengan una prevalencia mayor al 1% pues, de la existencia de esta infección, personas con otras enfermedades de transmisión sexual o personas con parejas que vivan con VIH. Además, se hace tamizaje prenatal, trimestral, pues en las mujeres embarazadas, trimestral en las personas que están con profilaxis preexposición o PrEP, accidente biológico y en general cualquier persona que lo solicite. Si yo soy un médico y un paciente me está solicitando la prueba, no debo ponerle ningún problema a formulársela como tal para que se la realicen. Y algo muy importante que tenemos que hablar acá es que esto precisamente es tamizaje, es lo que estamos hablando, ¿no? No es una búsqueda diagnóstica. Es diferente el paciente que tiene síntomas, que tiene un síndrome constitucional, que tiene infecciones que no son esperadas en población inmunocompetente, en donde ya la prueba que se está realizando es de búsqueda diagnóstica y no de tamizaje. Es importante aclarar esa diferenciación. Cuando hacemos, pues digamos, la parte del tamizaje, es muy importante como evaluar lo que él mencionaba de que a todos deberíamos idealmente hacerles una prueba. Y para basar, como para sustentar esta afirmación que estoy haciendo, estuve revisando la guía colombiana de PrEP, en donde ellos abordan un término importante que es riesgo sustancial de VIH. Y esto hace referencia a cualquier persona que en los 6 meses anteriores haya tenido cualquier tipo de infección de transmisión sexual, historial de sexo transaccional, tener relaciones sin condón con una persona de la cual uno no conozca si vive o no con VIH, haber recibido profilaxis postexposición, el uso compartido de jeringas, agujas, cazoletas, cualquiera de estas alteraciones, personas que tienen relaciones sexuales con personas que se inyectan con drogas y personas que solicitan PrEP. Esto es muy importante porque si uno se da cuenta, aquí casi que entra la gran mayoría de la población que puede tener algún tipo de relación no protegida con una persona que desconoce si vive o no con VIH. Entonces de ahí se basa la importancia de que en general a todos deberíamos tamizarlos. Sabemos que el tamizaje, conforme a la guía colombiana y pues a todas las guías, se debe realizar con una prueba que sea altamente sensible. De hecho, se habla de una sensibilidad superior al 99,5%. ¿Qué pruebas serían esas? ¿Qué pruebas se le debería hacer a un paciente cuando uno va a tamizarle esta infección? La prueba de elección en este caso, Andrés, sería una ELISA. La ELISA es un laboratorio de inmunoensayo enzimático que lo que utiliza es antígenos o anticuerpos, dependiendo del tipo de ELISA, que están adheridos a una fase sólida. Yo le agrego la muestra del paciente y si él tiene un antígeno o anticuerpo, dependiendo del tipo de ELISA, que sea complementario a eso, va a quedar adherido. Luego yo la voy a lavar y pues va a marcar y va a salir positivo. Como le digo, hay diferentes tipos de ELISA, pueden ser con técnicas directas, indirectas, en sándwich, competitivas, y estas variaciones son las que nos van a permitir detectar diferentes sustancias. Este laboratorio o las pruebas rápidas en el punto de atención del paciente, que casi siempre de hecho son también ELISAs de primera o segunda generación, son las que se recomiendan para el tamizaje. Esto de las generaciones lo que va a cambiar es qué tipo de moléculas se identifican y asimismo cuánto tiempo tardan en positivizarse. Entonces las de primera generación pueden tardarse entre 45 y 60 días y así avanzamos hasta las de tercera y cuarta generación
que te van a medir, además de la IgM y en el caso de las de cuarta, el antígeno P24, y por eso pueden ser positivas después de más o menos las 2 semanas de la infección. Y alcanzan una sensibilidad del 99.5%, que es lo que se recomienda por las guías, como usted lo mencionó. Esto es en especial para la infección crónica, ya que en la aguda puede que salga la prueba negativa cuando aún así está la infección. Así que si la sospecha clínica es alta, se debería repetir la prueba en 2 a 4 semanas o hacer alguna prueba que sí salga positiva en ese tiempo. Listo. Digamos que hemos hablado en general como el rendimiento diagnóstico de la prueba, estábamos aclarando que era en el caso de la infección crónica. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un rendimiento de una prueba? ¿Qué nos podría explicar de eso? Perfecto. Entonces, al momento de escoger una prueba, nos tenemos que fijar en la sensibilidad y la especificidad. Expliquemos cada uno. La sensibilidad es el porcentaje de personas que tienen la enfermedad y van a tener la prueba positiva. Es decir, que lo calculamos dividiendo los verdaderos positivos entre el total de enfermos, que son la suma entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. Por otro lado, tenemos la especificidad, que hace referencia a el porcentaje de personas que no tienen la enfermedad que tienen la prueba negativa. Y lo calculamos dividiendo los verdaderos negativos entre el total de sanos, que sería la suma entre los verdaderos negativos y los falsos positivos. Es decir, que la sensibilidad me va a decir qué tanta gente es probable que no se me escape con la prueba y la especificidad me va a decir qué tanta gente voy a diagnosticar erróneamente con la prueba. Digamos que teniendo eso en mente, hablamos de que para el tamizaje utilizamos una prueba muy sensible, más de 99,5%. Pero digamos, en este caso, en general, si una primera prueba es positiva, entonces con eso se confirmaría el diagnóstico o qué se debería hacer ahí en relación con lo que nos está explicando. ¿De acuerdo? Ya cuando yo ya tengo el resultado, no cuando estoy escogiendo la prueba, sino cuando ya tengo el resultado, tengo que fijarme dentro del rendimiento de la prueba cuál es su valor predictivo positivo y su valor predictivo negativo, o también lo puedo hacer con la razón de verosimilitud o el LR. Entonces, el valor predictivo positivo es, ya que tengo el resultado positivo, qué tan probable es que sí tenga la enfermedad. Y lo calculamos dividiendo los verdaderos positivos entre el total de positivos. En este caso, el total de positivos sería la suma entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Por otro lado, el valor predictivo negativo va a ser qué tan probable es que yo no tenga la enfermedad ya que tengo la prueba negativa. Y lo calculamos dividiendo los verdaderos negativos entre el total de negativos, que a su vez es la suma entre los verdaderos negativos y los falsos negativos. Con esto lo que queremos decir es que hay un porcentaje de pacientes que van a tener erróneamente positiva la prueba cuando no tienen la enfermedad. Falsos positivos. Esto es muy importante porque tiene implicaciones a largo plazo para el paciente hacer un diagnóstico erróneo de VIH, el estigma, la exposición a efectos adversos del tratamiento, pero también en este caso particular dejar sin opción de trasplante a una persona que está en una enfermedad terminal renal. Entonces es claro que con los resultados iniciales tenemos que hacer una segunda prueba que además debe ser con una técnica diferente y con una muestra de sangre diferente para confirmar la enfermedad, como es en el caso de nuestro paciente que tiene una segunda prueba la cual es negativa. Así que estamos ante la posibilidad de que la primera haya sido un falso positivo o la segunda haya sido un falso negativo. La segunda siendo un falso negativo, pues ya sabemos que lo más frecuente sería una infección aguda y sería raro que antes tuviera una prueba positiva, ¿de acuerdo? Entonces probablemente estamos pensando que la primera fue un falso positivo. Andrés, ¿qué causas de falsos positivos podríamos tener en este caso? Digamos que la guía de la OMS relacionada con el diagnóstico de VIH nos habla de las causas de falsos positivos. Tiene unas causas relacionadas con error humano al momento de la toma de la técnica o cosas por el estilo, error de manufactura, es decir, que la prueba como tal esté defectuosa, o ya alteraciones clínicas que puedan llevar a un resultado falso positivo. Existen diversas que se han descrito en la literatura, aquí trajimos algunas, entre ellas está infecciones activas por otros virus, tenemos enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, neoplasias hematológicas como el mieloma múltiple, que haya tenido alguna vacunación reciente, transfusiones recientes, hepatopatías crónicas, personas que hayan participado en estudios de vacunas contra VIH, embarazo y lactantes menores de 18 meses. Cuando uno mira, pues, qué tan común es realmente que un paciente sea un falso positivo, es muy bajo. Estamos hablando de 0.004% a 0.007%. Son muy pocos,
Pero si analizamos lo que mencionábamos ahorita de que básicamente a toda la población mundial debemos tamizarla por lo menos una vez para VIH, pues el número absoluto resulta ser importante. Entonces es importante pues que conozcamos estos casos y entender que existe la posibilidad de que pueda haber un falso positivo y precisamente como usted nos estaba mencionando, pues confirmar con una segunda prueba. Efectivamente, pues por lo que nos describen en el caso, además de que es raro de que la primera haya sido positiva, pues el paciente tampoco nos lo describe con una clínica de un síndrome retroviral agudo o algo por el estilo. Entonces, definitivamente lo más probable es que pues nos estemos enfrentando a un falso positivo. Pero cuando analizamos por lo menos la información que nos dieron en el caso, tampoco parece haber ninguno de esos resultados. Bueno, de acuerdo, Andrés. Entonces volvamos al caso. Tenemos una prueba inicial positiva, una prueba confirmatoria negativa en un paciente completamente asintomático. ¿Qué deberíamos hacer para aclarar si el paciente tiene o no la infección? Definitivamente lo que hay que hacer es una tercera prueba, o sea, como desempatar, por decirlo de alguna forma. ¿Con qué se hace esa tercera prueba? Es lo que varía dependiendo de donde uno lea. Las guías varían un poco. Si uno mira, por ejemplo, la guía colombiana dice haga una tercera prueba que puede ser nuevamente una prueba rápida, puede ser nuevamente una ELISA o incluso incluyen aquí el Western Blot y ya lo que serían las pruebas de material genético, que es lo que conocemos usualmente como carga viral. Y dejan que puede ser cualquiera de esas. El resto de las guías internacionales y la bibliografía que uno puede revisar, específicamente hablando del CDC, se decantan más es por la parte de los ácidos nucleicos, porque en general pues parece que podría ser el que tendría como el mejor rendimiento en estos escenarios. Entonces, pues, ¿qué tendríamos que hacer con este paciente? Tendríamos que hacer una tercera prueba, idealmente una carga viral, pero si no tenemos la carga viral, pues alguna de las otras que recomienda por lo menos la guía aquí colombiana, pero idealmente la carga viral por lo del rendimiento que estábamos mencionando. Entonces, ¿qué nos puede decir de eso? O sea, ¿cuál es el rendimiento real de la carga viral? Por ejemplo, si lo comparamos con el ISA, en infección aguda, ¿qué podemos hablar de eso? De acuerdo, Andrés. Entonces, como lo mencionas, la carga viral sería la de elección en este caso. Es medir el material genético del virus del VIH, que es un virus de ARN. Entonces se utiliza pues una prueba de transcriptasa reversa y pues algunos sitios es una prueba cualitativa, en otras es una prueba cuantitativa, entonces sería una PCR en tiempo real, que además de eso tiene implicaciones para el tratamiento del paciente. Eso es lo que hablamos de carga viral, como lo mencionas, y la meta del tratamiento en los pacientes con infección por VIH es llevarlos a una carga viral indetectable para reducir el riesgo de transmisibilidad, reducir el riesgo de infecciones oportunistas, reducir el riesgo de complicaciones no infecciosas relacionadas con el VIH. En cuanto al rendimiento diagnóstico, una revisión sistemática de Cochrane publicada en 2022 con 2 estudios y más de 15.000 pacientes, claro está, menores de 18 meses, encontró que las pruebas rápidas de ácidos nucleicos cuantitativas tienen una sensibilidad del 99% y una especificidad del 99.9%. Este estudio lo hicieron porque en esta población en particular es muy importante mirar la carga viral, ya que por el paso transplacentario en la leche materna, pues la prueba de ELISA puede salir positiva. Entonces hay que confirmar si efectivamente los pacientes están infectados. Cuanto a la tasa de falsos negativos, se ha descrito hasta el 2%, pero cada vez es más baja porque cada vez los umbrales de detección son menores, es decir, se pueden detectar desde niveles más bajos de carga viral. Y pues esto puede depender principalmente del momento de la historia natural de la enfermedad, ya que sabemos que la carga viral cambia dependiendo de cuánto lleva de la infección. Los falsos positivos, digamos que el ejemplo más relevante es pacientes que son tratados con CAR-T para tumores, ya que se utilizan unos virus de la familia Lentiviridade para la transfección, que son virus que pertenecen a la misma familia que el VIH y puede haber algo de reacción cruzada relacionada. Entonces, en conclusión, lo que se debería hacer con este caso es una tercera prueba, que puede ser cualquiera de acuerdo a la guía colombiana, pero idealmente sería una prueba de ácidos nucleicos para confirmar o descartar la infección, y si se descartara, el candidato por todo lo demás parece que sería un buen candidato para donante de riñón. Bueno, entonces, ¿qué mensajes podríamos dejar para el hospital con este caso? En primer lugar, el rol del internista en la valoración del donante vivo es muy importante para evaluar contraindicaciones, valorar el estado de salud general del paciente y asegurarnos que si el paciente eventualmente dona su órgano va a tener una calidad y expectativa de vida similar o incluso mejor a la que tendría en caso de no donar.
En segundo lugar, en general hay que realizar una prueba de VIH para toda la población por lo menos una vez en la vida, específicamente entre los 15 y los 65 años. Otras indicaciones son, como en este caso, el estudio pretransplante de un donante vivo. Se debería realizar un tamizaje periódico o anual en poblaciones que se consideren de riesgo, como por ejemplo hombres que tienen sexo con hombres, usuario de drogas endovenosas, personas que realicen sexo transaccional, entre otros factores de riesgo. También hay indicación de tamizar otras poblaciones como pueden ser las mujeres embarazadas, personas que sufran un accidente biológico, personas que vayan a iniciar profilaxis preexposición y en general cualquier persona que lo solicite en consulta. Y en tercer lugar, sabiendo que existe la posibilidad de un falso positivo en la prueba, siempre se debe confirmar, idealmente con una nueva muestra de sangre y con una técnica diferente a la prueba inicial. Cuando nos enfrentemos a un valor discordante, tenemos que hacer una tercera prueba que lo confirme y lo ideal sería una prueba de ácidos nucleicos. Con eso entonces estaríamos terminando este capítulo de Se Cierra Interconsulta. Si quieren aprender un poco más acerca de la infección por VIH, lo pueden hacer en el texto de Medicina Interna de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, específicamente en el capítulo 13.4. Y los invitamos a enviar sus casos si tienen algún otro que crean que nosotros podamos discutir acá. Y con esto pues se cierra Interconsulta.